Ola, bo día. Estamos nunha nova sesión técnica da Dirección Xeral de Saúde Pública. Hoxe estamos con Silvia Suárez Lúquez, que é a xefa do Servicio de Saúde Ambiental da Dirección Xeral de Saúde Pública, e van nos falar dun dos programas que se leva no Servicio de Saúde Ambiental, que é o programa de vigilancia de centros de tatuaxe. Ademais, fixemos o ano pasado, participamos, mellor dito, nun piloto nacional de control de tintas e tamén nos vai a presentar os resultados deste piloto, non? A seu título, como vedes aí, é Informe do Piloto Nacional de Control de Tintas para Tatuaxe e Maquillaxe Permanente. As tintas para tatuaxe son seguras? Bueno, pois esta pregunta é a que vamos a dilucidar agora. Silvia, cando queiras. Muchas gracias, Inés. Buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión técnica. Quiero empezar agradeciendo al Servicio de Salud Ambiental y también a las jefaturas territoriales, porque fueron ellos, especialmente al Cuerpo de Farmacéuticos e Inspectores de Salud Pública, porque fueron ellos quienes realizaron todo el trabajo que presento hoy y sin ellos no sería posible el mismo. Las prácticas de tatuaje, micropigmentación y piercing entrañan riesgos para la salud por dos vías. Por una parte, por la práctica. Si la práctica se realiza, el piercing o el tatuaje en condiciones higiénico-sanitarias inadecuadas, puede provocar enfermedades de transmisión hemática como los virus de la hepatitis C o el VIH y también enfermedades cutáneas. Y por otra parte, las cintas entrañan también riesgos para la salud porque pueden provocar, por una parte, reacciones alérgicas graves y por otra, sobre todo los pigmentos tienen impurezas de metales pesados que se pueden acumular en los ganglios linfáticos. Por este motivo, existe normativa de aplicación al respecto. En cuanto a la práctica, en Galicia contamos con el Decreto 13 del 2004 que establece esos requisitos técnicos y condiciones sanitarias mínimas para realizar estas prácticas y, por otra parte, las cintas están reguladas por el Reglamento REACH, que es europeo, y además deben estar autorizadas por la EMS, por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. En Galicia, desde el año 2005, se desarrolla el programa de vigilancia sanitaria de los establecimientos de tatuaje, micropigmentación y piercing. Este programa abarca hasta este año y ya estamos preparando el del próximo quinquenio. El programa básicamente se basa en tres aspectos de la vigilancia. Por una parte, evaluar si tanto los locales como las prácticas de tatuaje, micropigmentación y piercing se hacen en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, que el personal esté adecuadamente formado y también que se haga un uso responsable, es decir, sobre todo las personas menores de edad que tengan consentimiento paterno para poder hacer un piercing o un tatuaje. Además, la estrategia de este programa es realizar una vigilancia basada en el riesgo sanitario. Se evalúa el riesgo sanitario de cada instalación, teniendo riesgo medio, alto, bajo o alto, medio, bajo o mínimo, y la frecuencia de inspección se establece en base a este riesgo. Y por otra parte, en las visitas de inspección también se regulan, también se evalúa tanto las cintas como las agujas. Los organismos que las regulan son otros, pero si nosotros determinamos, vemos que existe algún incumplimiento tanto en etiquetado como en la propia cinta, pues que no está autorizada por la EMS, comunicamos estos datos para que se pueda establecer el mecanismo de regulación adecuado. En el año 2025, os muestro unos pequeños resultados. Tenemos de las 496 instalaciones el 79% de riesgo mínimo y un 94% de riesgo máximo. Como veis, son instalaciones o son prácticas que funcionan estupendamente o los establecimientos no están nada bien. Es un poco de contrastes, ¿no? el programa.
Además, en el 2025 se realizaron un total de 541 visitas, de las que el 57% fueron programadas. Como podéis ver, hay un elevado número de visitas con resultado no procede. Esto es porque se llega al establecimiento y está cerrado, que en este tipo de establecimientos, de instalaciones, pues es habitual por los horarios que tienen, por la elevada movilidad. Encuentras que se ha trasladado a otro ayuntamiento. Y luego, como podéis ver, hay 77 de alertas. Ya veis que son 131 visitas por alertas y 77 no procede. Y esto es porque cuando van a la instalación, al establecimiento, no se encuentran el producto que es objeto de alerta. Las cintas, como veis que había un número muy elevado de alertas, se establecen como productos de cuidado personal y por ello requieren un registro y autorización por la EMS. Tienen que basarse en el reglamento REACH y CLP como el resto de productos químicos. A lo que íbamos, se oye muy bajo, dicen. Habla un poquito más alto. Durante el año, sobre todo para evaluar el cumplimiento de las tintas para tatuaje y maquillaje permanente, sobre todo la composición de estas tintas, durante el año 2023 y 2024, el Ministerio de Sanidad, la EMS y el Instituto de Salud Carlos III desarrollaron un proyecto piloto de evaluación de estas tintas, en el que participaron varias comunidades autónomas. Y entre ellas participó Galicia. Aquí podéis ver que las comunidades autónomas que más participaron fueron Andalucía y Canarias. El objeto de este proyecto era evaluar el cumplimiento del reglamento REACH de las tintas. En total se recogieron 97 tintas, tanto autorizadas como no autorizadas por la EMS, y de ellas se analizaron 89 muestras. Bueno, los resultados se encontraron cumplimientos tanto en la composición como en el etiquetado de las mismas. En cuanto a los incumplimientos por la composición, el 72% de las tintas analizadas superaron los límites de sustancias peligrosas establecidos por el REACH. Y como podéis ver en la diapositiva, el 87% de las tintas sin autorización tenían incumplimientos y, sin embargo, el 37% de las tintas autorizadas por la EMS se encontraron incumplimientos, por lo que aquí vemos que las tintas autorizadas se encuentran menos incumplimientos que en las no autorizadas. Además, la caracterización de estos incumplimientos se vio que el 24% de las muestras tenían hidrocarburos policíclicos aromáticos y de ellas 20 muestras tenían benzoapireno por encima de los límites establecidos en el reglamento REACH, y tenemos que recordar que es un compuesto cancerígeno, y el 47% de las tintas, casi la mitad, se encontraron metales pesados. Y como podéis ver, 20 muestras tenían cobalto por encima del límite establecido en el REACH, 17 contenían plomo y 17 contenían níquel. En cuanto a incumplimientos por el etiquetado, el 57% de las tintas que se evaluaron tenían incumplimientos en REACH y TLP. A mayores, 40 de ellas tenían la falta de declaración de uso obligatoria. En el etiquetado debe de poner uso para tatuaje o micropigmentación, y no lo tenían. Y el 37%, perdón, y 37 de esas 96 muestras tenían un etiquetado que no era legible o que se deterioraba con facilidad. Además, 27 de ellas estaban en un idioma diferente al castellano, principalmente en inglés. Además, algo muy importante, había una alta cantidad de tintas
publicitadas como tintas artísticas, que estaban disponibles en los estudios y en los establecimientos de tatuaje y micropigmentación. ¿Por qué? Porque utilizan esta práctica, las llaman tintas artísticas, para evitar la aplicación del REACH y la obligación de registrarse en la EMS, ¿no? Pero estas tintas no puede suponer un riesgo grave para la salud, porque en realidad no están sometidas a ningún tipo de evaluación. Por lo que cuidado con las tintas artísticas. Así que, este estudio, la verdad es que se encontraron bastantes dificultades. Por una parte, porque los diferentes métodos analíticos obtuvieron resultados muy heterogéneos. Después, pues las tintas es una matriz muy compleja, con lo que dificulta la cuantificación de los contaminantes. Es más, utilizaron una extracción en fase sólida, pero se vio que se obtenían menos cantidades de las que realmente existían en el propio producto, con lo que, bueno, pues tenemos que tomar los resultados con cautela. Y además, actualmente todavía no existen métodos oficiales estandarizados a nivel europeo para determinar los contaminantes en las tintas, con lo que es importante seguir avanzando en esta línea para mejorar el cumplimiento. Por lo que, volviendo a la pregunta del principio, si las tintas para tatuajes son seguras, yo recomendaría que os lo pensarais 2 veces antes de haceros un tatuaje. Pero si aún así tenéis clarísimo que queréis hacerlo, os diría que tuvieseis en cuenta estas recomendaciones. Os pongo este folleto porque es una infografía que está publicada en la página web de la ENS y que puede ser útil para tenerla en cuenta tanto a nivel personal como para recomendar a otras personas como profesionales sanitarios que somos, ¿no? Entonces, si te quieres hacer un tatuaje, lo primero que tienes que mirar es si la tinta tiene la autorización de la EMS, porque vemos que son bastante más seguras. También que presente en su etiquetado un número de registro con la estructura que veis a la derecha, XXX/P. Cuidado con las tintas artísticas, porque son las que mejor van, pero no siempre son seguras. También en el etiquetado tiene que poner producto destinado a uso humano para tatuaje y micropigmentación. Y también, finalmente, valorad la cualificación de los profesionales que realizan estas técnicas. ¿Dónde podéis encontrar más información sobre este programa? Pues en nuestra página web, en la web de la Dirección General de Salud Pública, en la que tenéis un censo de centros, recomendaciones, manuales de buenas prácticas. Y a la derecha podéis ver también los enlaces a la Agencia Europea, a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Podéis ver, por un lado, los productos autorizados y también las alertas. Esta es la página de la ENS en la que podéis consultar las tintas autorizadas. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, Silvia. Bueno, pues como habéis visto, ahí está el resultado del estudio. Es verdad que hay tintas que están autorizadas por la ENS, pero también, como comentó Silvia, se han encontrado muchas limitaciones en los métodos analíticos. Pero lo que está claro es que el porcentaje de tintas no autorizadas es mucho mayor el número de incumplimientos en las no autorizadas que en las autorizadas por la EMS. Los resultados del programa, de este programa piloto, no sé si están subidos en la ISPE web. Si no están, lo subiremos para que la personal de inspección que lo quiera consultar, pues lo podrá consultar. Y nada más, emplazaros para el próximo martes 16, en el que se hablará de los resultados del Sistema de Información sobre Conductas de Riesgo, SICRIT 2024. Muchas gracias y buena mañana. Hasta luego. Buenos días.